¿Fe o razón? Bienvenidos a uno de los más grandes debates de todos los tiempos, y lo digo así porque a pesar de lo que muchos piensan, no es un tema moderno, por más de que en este periodo se planteó formalmente. Lo que pasa es que conforme se ha ido desarrollando la cultura occidental, la hegemonía de ambos tipos de convicción ha ido alternándose. En las civilizaciones primitivas, probablemente, las explicaciones del cosmos estaban muy ligadas a las creencias mágicas. Luego, en la época de la antigua Grecia, la razón llegó por fin a superar al culto religioso. En la Edad Media, la religión nuevamente se impuso como la verdad. Después, en la modernidad, la razón a través del desarrollo de la ciencia regresó al primer lugar del saber colectivo. Y ahora, en el posmodernismo, aún no damos por definido el ganador, porque por un lado ya no nos creemos que la ciencia nos puede todo, y por otro lado cuestionamos tanto la religión que se nos hace imposible, como en otras épocas, creer sin ver. Esto es solo para entendernos bien. La fe y la razón son dos tipos de convicciones en las que los seres humanos solemos encontrar refugio. Es lo que nos ampara y nos configura, lo que en cierta medida nos impone un sistema de valores y nos da una visión muy particular del universo y de la existencia en sí. Por el lado de la fe, no me estoy refiriendo a ninguna religión en particular, sino a la creencia de que existe una dimensión sobrenatural que la ciencia no puede explicar, y la única forma de acercarnos a ella es a través de la intuición. Para fines prácticos, desde ahora hablaré de la fe en el marco del irracionalismo, que es el planteamiento de que el conocimiento racional, si bien es importante, debe estar en un segundo plano, dado que no es capaz de explicar las verdades más elevadas. Por el lado de la razón, me voy a referir al racionalismo en términos amplios. No quiero, por tanto, precisar en derivados como el positivismo o el cientificismo. Comprendo el término racionalismo por el pensamiento que invalida la posibilidad de aquello que no pueda ser probable o susceptible al raciocinio, lo que en lenguaje chabacano equivale a decir: si no puedes probar la existencia de Dios, entonces Dios no existe. A favor del irracionalismo, Miguel de Unamuno diría: yo creo en Dios porque creo a Dios. Esto puede poner los pelos de punta a un racionalista, porque su convicción está puesta únicamente en las cosas racionales. Crees en el sol porque experimentas el sol. Saben que existe el aire porque respiran el aire. Afirman que existen los planetas porque los han visto por un telescopio, o alguien los ha visto y se los ha contado. Pero un irracionalista te podría decir: hey, tú dices que mis creencias son improbables. Está bien, pero yo te pregunto, ¿qué probabilidad de verdad te encuentras en lo perceptible? ¿No cabe la posibilidad también de que los sentidos nos den una visión distorsionada de la existencia? Recordarás que ya hemos hablado de esto en un video previo llamado ¿Sabemos qué es la realidad? Y ahí planteábamos cuestiones insospechadas como la hipótesis del solipsismo, el simulismo y el universo de los 5 minutos de Bertrand Russell. Y en efecto, la ciencia no puede explicar preguntas como ¿qué pasa con nosotros después de la muerte? ¿O cómo las personas tenemos una personalidad tan diferente unas de otras? ¿O qué es la conciencia? Volviendo a la frase de Unamuno, creo en un Dios porque creo a un Dios, no parece ser una afirmación muy descabellada. Después de todo, creemos en el arte porque creamos arte. Crear en un Dios y aferrarnos a esta idea es asimismo una forma de salvarnos a nosotros mismos de un vacío de la desesperanza. Es totalmente irracional, pero por el contrario es un ejercicio humano, que aparentemente se ha practicado desde el principio de los tiempos. Sin embargo, desde el punto de vista del racionalismo, no existen realidades que no puedan ser explicadas por la razón, sino realidades que aún no han sido explicadas de modo racional. Así que el aparente vacío científico existencial eventualmente será rellenado. Por lo tanto, no sería ni siquiera ético invertir el tiempo creyendo o alimentando lo sobrenatural, cuando de lo que se trata es de unir esfuerzos por el bien de la humanidad. Ahora bien, el irracionalismo, no sin cierta razón, paradójico, afirma que muy probablemente nunca lleguemos a abarcar todo de un modo racional. Después de todo, la razón humana es parte del universo y no al revés. Pero el racionalista, con cierta irracionalidad, contestaría que eso no impediría que la mente humana esté en posibilidades de semejante comprensión, porque hay que tener fe en eso. Quizá lo más saludable sería una postura de complementariedad, lo que implicaría que tanto la fe como la razón no nieguen la posibilidad de conceder ciertas licencias. Por ejemplo, hace años, cuando tenía cierta cercanía al budismo, escuché un pensamiento que me abrió la mente. Los budistas creían que sus enseñanzas no eran un dogma de hierro, incuestionable, o que no se puede corregir. Ellos predicaban su sabiduría como un camino o un método, si queremos hablar desde el punto de vista racional. Un método para alcanzar la felicidad y la armonía que creían funcionaba. Pero admitían a su vez que si la ciencia en algún momento de la historia era capaz de descubrir una forma más directa y efectiva de hacerlo, no tendría sentido no dar un paso al costado. Pero hasta que eso ocurra,
aquí tienes un conjunto de creencias. Desde este punto de vista, la ciencia y la fe deberían estar al servicio de las personas y no al revés, aunque eso para algunos fundamentalistas resulte un exceso humanista. Es decir, para los cientificistas la ciencia tiende a ver al hombre como una parte cada vez más insignificante del cosmos. Y a su vez, ciertos grupos religiosos dicen que la humanidad no tiene valor si no es entendida como el derivado de su Dios. Chicos, así no vamos a llegar a ningún acuerdo. Ahora viene mi opinión, que no quiero que se tome como un veredicto, pues respeto ambas posturas y son conciliadoras. Sin embargo, si en algo debo creer, es en esto. Se me hace imposible defender la creencia en algo en lo que no hay ninguna evidencia. Primero, porque me parece que esto se prestaría para la manipulación. Y en segundo lugar, porque preferiría invertir mi tiempo en cosas que me parecen que han demostrado ser más beneficiosas para mí y para la gente que amo. Claro que esto implicaría evadir ciertas cuestiones trascendentales, pero ¿acaso la fe no es un tipo de evasión también? Lo que va de la fe, lo que va de la razón. Tú decides. Si este video te gustó y quieres seguir viendo más como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. También puedes compartir este video con tus amigos. De momento se despide de ti, tu amigo Josué, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.